¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión de Cuba Noticias. Un placer que ya esté conectado junto a la señal de Cubavisión Internacional. Vamos a compartir las noticias más relevantes a modo de titulares. Delegación cubana encabezada por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Comenzaron manifestaciones en diversas ciudades de todo el mundo en solidaridad con Gaza y en rechazo a la guerra de exterminio que Israel lleva a cabo contra el pueblo palestino. Y al cierre de la emisión le proponemos un reporte especial en homenaje a la heroína Vilma Espínguilua, quien este 7 de abril cumpliría 95 años. Expertos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños alistan hoy los documentos que elevarán a los cancilleres del organismo regional para su aprobación en la cumbre presidencial de Honduras el venidero miércoles. El encuentro es fundamental para el crecimiento de la agenda regional y fortalecer lazos de cooperación entre las naciones latinoamericanas y caribeñas, más allá de las diferencias políticas. En la cumbre de este miércoles, la mandataria hondureña Xiomara Castro traspasará a su homólogo colombiano Gustavo Petro la presidencia pro tempore del organismo. Al menos una decena de gobernantes confirmaron su participación, entre ellos el de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Cuba es una de las naciones que aportan y apuestan más por la unidad de este bloque, del cual fue su segundo presidente en el año 2013. 65 años hace que salió a la luz un documento atroz que mostraba la verdadera esencia de la política de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Un memorándum del subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos pretendía cambiar el destino de los cubanos y provocar la caída de Fidel Castro. Años después, miles de personas en Estados Unidos lo que piden es la caída del gobierno, pero del propio actual gobierno estadounidense. El 6 de abril de 1960, Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, dejaba un documento para la historia que encabezó así: la decadencia y caída de Castro. The majority of Cubans support Castro. The lowest estimate I have seen is 50%. There is no effective political opposition. Fidel Castro and other members of the Cuban government espouse or condone communist influence. Communist influence is pervading the government and the body politic at an amazingly fast rate. Militant opposition to Castro from without Cuba would only serve his and the communist cause. The only foreseeable means of alienating internal support is through disenchantment and disaffection based on economic dissatisfaction and hardship. Este documento fue desclasificado en 1991 y en él se reconoce que la mayoría de los cubanos apoyaban a Fidel, contra lo cual se aconsejaba emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Con esa operación comunicacional de descrédito permanente, tratan cínicamente de responsabilizar al gobierno cubano del impacto que provoca de manera intencional el cerco estadounidense contra nuestra población, persiguiendo fines de cambio de régimen, dominación política, colapso económico y explosión social. A inicios de la década de 1990, como parte de la Guerra Fría y el establecimiento de un presunto mundo unipolar regido por Estados Unidos, parecía un contexto oportuno para que esa estrategia alcanzara los resultados esperados. Pero no lo lograron. Sin embargo, esos designios de llevar a un pueblo a la desesperación, provocando hambre, enfermedades y penurias de todo tipo, siguen siendo la esencia del bloqueo económico que mantiene el gobierno norteamericano contra la mayor de las Antillas. A precios corrientes, los daños acumulados durante más de 6 décadas de aplicación de esta política ascienden a 164.141 millones de dólares. Asimismo, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, unilateralmente elaborada por Washington, se confirma como una de las medidas de mayor severidad de la estrategia de castigo que representa el bloqueo. Ante esta realidad, el mundo alza la voz una y otra vez a favor de Cuba. En los propios Estados Unidos, miles de personas se manifestaron hace unos días en más de 1.200 localidades de los 50 estados de ese país, en lo que fue catalogado como el mayor día de protestas contra Donald Trump y su asesor Elon Musk desde que el republicano regresó al gobierno de los Estados Unidos. Los manifestantes rechazan las reformas, los recortes y la guerra arancelaria de la actual administración.
Gritos de hands off en capitales estatales, edificios federales, oficinas del Congreso, parques y ayuntamientos de todo el país nos dicen quién es el verdadero enemigo de la humanidad. Adiana Salles, Cubavisión Internacional. Este lunes se organizan manifestaciones en diversas ciudades de todo el mundo en solidaridad con Gaza y en rechazo a la guerra de exterminio que Israel lleva a cabo contra el pueblo palestino. La jornada denominada Día de Huelga Global es símbolo de la solidaridad internacional con el pueblo palestino en respuesta a la grave crisis humanitaria que enfrenta Gaza. Se reportan hoy manifestaciones en decenas de países para exigir el fin de la violencia y el respeto a los derechos humanos. La masacre israelí sobre Gaza y con acciones también en Cisjordania continúa con respaldo del gobierno de Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, más la inactividad pragmática de los organismos internacionales. El Ministerio de Salud gazatí reportó en su más reciente informe que en las últimas 24 horas se registraron 57.000 palestinos muertos. Esos números incrementan las alarmantes cifras desde el 7 de octubre de 2023 hasta casi 51.000 palestinos asesinados y más de 115.000 heridos, además de una hambruna generalizada y servicios de salud casi nulos. Les invitamos a hacer ya nuestra primera pausa informativa. Quédese con nosotros justo hasta el final. Los pueblos de nuestra América comparten una historia, comparten un camino que nos une. Novena Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, Tegucigalpa 2025. El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana ha centrado su trabajo en la propuesta operacional del mercado cambiario, los análisis de los esquemas cerrados de autofinanciamiento en divisas y en la definición del cronograma para la implementación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas. Así lo informó la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de marzo. El Consejo de Ministros, en su sesión correspondiente al mes de marzo, fue actualizado por el titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, sobre el comportamiento de la economía nacional al cierre de febrero, donde a causa de factores externos, como el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y de deficiencias internas, experimenta un decrecimiento en la exportación e importación de determinados bienes y servicios. Sin embargo, precisó Alonso Vázquez, se aprecia una mejoría en los primeros meses del año en las inversiones del programa de instalación de los parques solares fotovoltaicos que permitirán al cierre de 2025 un incremento por este tipo de generación de unos 1.200 megawatts al sistema electroenergético nacional. Igualmente, comentó el ministro, la producción agropecuaria, aún distante de satisfacer la demanda, evidencia una mejoría. En cuanto a las producciones agropecuarias totales, realmente hay un cambio con relación a periodos anteriores. Viene mejorando el balance de alimentos. Ahora con el cierre de marzo vamos a hacer otro nuevo análisis de revisión con relación a toda la producción agropecuaria que está ya en fase de producción y contratada, a los efectos de seguir perfeccionando ese balance de alimentos y cada vez aportar más a la reducción de las importaciones de un grupo de alimentos, pero sobre todo evaluando las acciones y posibilidades de inserción de esos alimentos en la canasta familiar normada sin tener que incrementar los niveles de subsidio del presupuesto del Estado. Sin embargo, explicó el ministro de Economía y Planificación, estos incrementos en los niveles productivos en el sector agropecuario aún no impactan en la disminución de los precios de los alimentos en los mercados, los cuales contribuyen, entre otras variables, a que no decrezca aún más la curva inflacionaria. Analizadas las causas de estos crecimientos, estamos viendo que hay muchos intermediarios que todo el mundo lucra sobre lo que le compró al predecesor. Esas cadenas tenemos que seguirlas rompiendo para poder seguir bajando y atendiendo la reducción de los precios. Durante la sesión del máximo órgano de gobierno, la viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, informó sobre el estado de la implementación de las medidas de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, proceso del que actualizó sobre las acciones realizadas en el último mes.
El titular de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, al presentar su informe mensual sobre la ejecución del presupuesto del Estado, el cual aprobó el Consejo de Ministros, destacó que, aunque queda mucho por hacer, al cierre de febrero se muestra un superávit, resultado favorable, dijo, pues se logró superar el déficit planificado. Buscamos la información del pronóstico del tiempo en las próximas horas. Usted quédese con nosotros, así conocerá el comportamiento de las diferentes variables meteorológicas. El licenciado Ariel Maturel comparte las precisiones. Bienvenido. Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. En las últimas 24 horas el tiempo se ha mantenido estable sobre el país, calor y pocas lluvias lo están caracterizando. No obstante, tenemos un nuevo sistema de interés sobre el Golfo de México. Vamos a ver la imagen de satélite actuales para ver el panorama. Acá lo tenemos. Tenemos abundante nubosidad sobre el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos, vinculado con el movimiento de un nuevo frente frío. Por detrás de frente tenemos un aire un poco más frío que comienza a avanzar rápidamente hacia el sudeste. El avance de estos dos sistemas estarán favoreciendo el arribo del frente para mañana en la tarde al occidente del país, incrementando los nublados con chubascos y lluvias. Por delante del frente además tenemos un aire un poco más cálido que mantiene un incremento también de la humedad que estará favoreciendo las lluvias también desde horas de la madrugada y la mañana de la próxima jornada en el occidente del país. Podemos ver en una imagen un poco más ampliada sobre nuestra región, acá lo tenemos, el sistema frontal avanzando rápidamente con abundante actividad de tormentas sobre la porción central del Golfo de México. Estará llegando, como les comentaba, mañana en la tarde al occidente del país, pero por delante del frente tendremos chubascos y lluvias vinculados con la inestabilidad y un aire húmedo que estará arribando al occidente del territorio cubano. Pues con estas condiciones tendremos un amanecer con abundante nubosidad en los destinos turísticos del occidente del país, con chubascos, lluvias, principalmente lluvias ligeras en el horario de la madrugada y de la mañana. En la tarde se incrementará los nublados con chubascos y lluvias que pueden llegar a ser moderadas hacia zonas de la costa norte, en estos casos los destinos turísticos de Viñales, de La Habana y también de Varadero. En cuanto a las temperaturas, todavía poco cambio en cuanto a las mínimas, amanecer con temperaturas entre los 21 y 23 grados y máximas en la tarde, producto de los nublados, un poco más bajas entre los 28 y hasta 30 grados en el caso de Cayo Largo del Sur. En cuanto a los destinos turísticos de la región central, todavía con poco cambio. El frente no estará llegando a esta parte del territorio nacional para el día de mañana. Un amanecer con sol, nublados parciales hacia la costa norte. En la tarde estará parcialmente nublado con algún chubasco ocasional, sobre todo en el caso de Cayo Santa María. En el resto de los destinos turísticos será baja la probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, poco cambio. Amanecer con temperaturas mínimas entre los 21, 22 grados y 23 en la Cayería y máximas en la tarde cálida, que estarán entre los 30 y hasta 32 grados en el caso de Trinidad. Por otro lado, el oriente del país, un amanecer soleado en gran parte de la región, nublados parciales en la tarde y baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán elevadas, mínimas entre los 19 y hasta 21 grados y máximas en la tarde, muy cálidas entre los 32 y hasta 35 grados en el caso de Bayamo. En cuanto a la información astronómica, tendremos el amanecer comenzando por Baracoa exactamente a las 6:46 de la mañana y terminando a las 7:26 por el extremo más occidental. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar comenzando por Baracoa a las 7:15 de la tarde y terminando a las 7:57 por el extremo del occidente del país. Actualmente nos encontramos en la fase de cuarto creciente de la luna y la próxima será la luna llena y se alcanzará durante el 12 de abril. En resumen, para las próximas 24 horas tendremos la llegada de un nuevo frente frío al occidente del país con nublados, chubascos y lluvias en esta parte del territorio cubano y tiempo todavía con poco cambio en el centro y el oriente del país. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Gracias, Maturel. En ocasión del Día Mundial de la Salud celebrado cada 7 de abril, proponemos conocer un proyecto que desde el Hospital Pediátrico Universitario Borrás Marfán en La Habana acompaña a cientos de familias en Cuba que tienen entre sus integrantes a una persona con autismo. Yo no sabía nada de autismo
Yo había cosas que le exigía a mi hija, que Camila, pero tienes que hacer esto, y yo veía que ella, incluso cuando ya le hicieron el test sensorial, que yo me di cuenta que había cosas que yo asumía que eran torpezas de mi hija, que se tiraba, que se golpeaba, y era otras cosas. Y lo estoy viviendo en mi hijo, que pasó de yo misma a llegar a un punto y rendirme y decir, ya no puedo más con él, porque era tan intenso, es tan intenso. Yo me quedo así ya, pero ya yo he aprendido a trabajar con él, sé cómo lidiar con él, sé por dónde estar con él. Durante los últimos 7 años han compartido sus miedos y certezas con los hacedores de un proyecto que apuesta por la detección precoz y la atención integral a trastornos del neurodesarrollo. Nosotros teníamos un grupo de niños que llegaban a nuestras consultas con retrasos o alteraciones en diferentes áreas del desarrollo: lenguaje, socialización, esfera motora. La información a veces no se puede dar en una sola consulta. Hay que ir paso a paso y decirle que, por supuesto, nadie es culpable de lo que está sucediendo. Eso es inevitable en ocasiones y a veces nos enteramos de los diagnósticos después que el niño ya nació y es bien difícil de manejar. La de hoy fue una jornada especial en el Hospital Pediátrico Borrás Marfan de La Habana. Las familias acudieron al cierre de una de las fases del proyecto, que se ha extendido ya a 5 provincias del país. Los creativos se hacen llamar estos pequeños con ínfulas de proyectistas, constructores e ingenieros. Realmente podemos usar el tiempo mientras construimos. También podemos cambiar errores para intentar construir esto. Aquí presento unos proyectos que yo mismo hago con un material que se llama limpia pipas. Si dejas fluir tu imaginación, lograrás hacer todo lo que uno quiera. El autismo no es una patología, aunque esta actividad transcurra en un hospital. Es más bien una historia de muchas dudas, signada también por la acumulación de prejuicios y visiones discriminatorias contra las que solo pueden el respeto, la paciencia y el amor. Momento para nuestra segunda pausa informativa. La invitación es para que nos acompañe. A otros temas de actualidad nos acercaremos en los minutos finales. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y representante para el presidente de los sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es el político francés Michel Lepré. De acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Las Tunas se ha erigido como una de las grandes potencias del béisbol cubano en los últimos años. José Luis Rodríguez, comisionado provincial de este deporte en el territorio, abundó sobre los logros de la provincia en el deporte nacional. José Luis, hábleme sobre los resultados del béisbol en Las Tunas, que sobre todo en la primera categoría ha estado muy bien en los últimos años. Sí, realmente el béisbol en Las Tunas, primera categoría, en este periodo de tiempo debemos decir que tenemos 3 campeonatos, como todo el mundo sabe, un subcampeonato y 2 medallas de bronce. Realmente la primera categoría hemos logrado, a partir de la estrategia, establecer y mantener el equipo en la élite del béisbol cubano, y seguimos trabajando también en la demás categorías. Ya integralmente la provincia ha ido alcanzando en los últimos años evaluación de bien en la evaluación integral que hace el Internacional, la Comisión Nacional de Béisbol, y el año pasado quedamos en 3er lugar integral. Este año quedamos en 7º lugar integral, evaluando todos los proyectos de trabajo que tiene el béisbol. En las categorías escolares logramos estar los equipos entre los 8 primeros, y el juvenil
Estamos trabajando realmente en la base. Este año logramos clasificar los 2 equipos de pequeñas ligas, tanto la 9-10 como el 11-12, a la segunda fase, algo que no habíamos podido lograr. Tenemos un concentrado pionieril que está rindiendo los frutos y está permitiendo que garantizar una buena matrícula a los centros de alto rendimiento, y seguimos trabajando. Hay algunos objetivos como el béisbol femenino y el béisbol FAI que todavía lo tenemos un poquito rezagado, pero realmente hemos podido hacer un grupo de acción en cada uno de los proyectos marcado en la estrategia que ha venido dando buenos resultados. Muchos se preocupan por la longevidad de la mayoría de los peloteros de las Tunas. ¿Cómo está esa reserva preparada para cuando ya no estén los hermanos Alarcón, Yunieski, Lardué, los hombres con más experiencia en este equipo? Realmente nosotros es una preocupación porque estos son atletas ya de mucha experiencia en series nacionales y que han logrado, como te dije ahorita, mantener las Tunas en la élite, pero realmente nosotros tenemos una academia provincial de béisbol que con un esfuerzo grande de la provincia mantenemos entrenando el año entero tanto a las reservas del equipo como a la matrícula de la academia, y realmente hay unos cuantos atletas con condiciones. Este año en la evaluación integral de la matrícula logramos tener 23 atletas perspectiva inmediata. Debemos decir que hay una serie de atletas con condiciones. Ya realmente aquí jugando tenemos también algunos atletas como Gianluca Baldoquín, que tiene todas las condiciones para ir suplementando el caso de Giovanni Alarcón, y así sucesivamente tenemos un trabajo encaminado para ir garantizando el relevo de estos atletas que le han dado tantos logros a la provincia. Entonces las Tunas se mantendrán en el primer nivel del béisbol cubano. Ese es el objetivo, seguir trabajando para mantener la primera categoría en la élite, y también seguir trabajando para ir formando y desarrollando más peloteros desde el nivel de base hasta que lleguen aquí a la serie nacional. Y este 7 de abril cumpliría 95 años la heroína de la Sierra y el Llano Vilma Espínguilua. En la Universidad de Oriente, la Casa de Altos Estudios Oriental, donde Vilma se graduara como ingeniera química y a la vez defendiera sus ideales revolucionarios, se recuerda su impronta y ejemplo. El pueblo de Cuba mantiene en vivo el legado de la líder feminista, creadora de una organización que dignifica el crecimiento, desarrollo e igualdad de las mujeres cubanas como paradigma en el presente y futuro de la nación. Nuestra corresponsal Dailin Herrera Bayar nos acerca más a esta figura de nuestra historia. Su paso por la universidad nos dejó una impronta muy grande. Vilma nos abrió el camino a nosotras como mujeres. Ella nunca dejó de ser delicada, de ser mujer, de ser bondadosa. Vilma en la universidad es un ente vivo. Ellas sienten orgullo de continuar desde la Universidad de Oriente el legado de Vilma Espín, heroína santiaguera que heredó la rebeldía de su ciudad natal. Nosotros tenemos en la carrera de Ingeniería Química a Vilma como un referente vivo, y en función de ello, desde el mismo primer día que recibimos a los estudiantes, le hablamos de la Vilma, además de revolucionaria, tanto del llano como de la sierra, también le hablamos de la Vilma que se hizo ingeniera química. Ella era muy integral. Participaba tanto en la coral, en movimientos deportivos, en movimientos culturales, se destacaba docentemente, investigaba, y creo que eso, por lo menos para mí, es una motivación a no quedarse solamente como estudiante, sino también a destacar. Vilma desafió los convencionalismos de su tiempo al estudiar y graduarse como ingeniera química y a la vez integrarse a la generación que movilizó su pensamiento radical hacia la insurrección armada. Demostró que, además de ser una estudiante integral, ella también durante toda su vida se continuó la lucha por la insurrección, por la libertad de Cuba, que lo vinculó perfectamente con sus estudios universitarios. En cada sitio de la Casa de Altos Estudios está latente los ideales que tejieron su esencia de compromiso revolucionario, naciendo la heroína que luchó en montañas y llanos. Vilma es la guía que nosotros hemos tenido para demostrar que la mujer es capaz de empoderarse y obtener todo lo que se proponga en la vida, tal como lo hacen los hombres. Cada vez que nosotros como institución Mambisa, revolucionaria, innovadora, pensamos en materializar los sueños, como dice nuestra rectora Diana Seda, tenemos a esa Vilma de referente, esa que nos decía que la mujer es una revolución dentro de la revolución. En las lomas de Mícara del Segundo Frente Oriental
se hace perenne el tributo del pueblo de Cuba a Vilma en el aniversario 95 de su natalicio. En lo personal y como mujer, gracias. Vilma Espín representa la fuerza de voluntad necesaria para superar estigmas y la determinación femenina para construir el futuro ante las adversidades. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cubavisión Internacional. Y con nuestro homenaje a Vilma Espín Guilúa, pues ponemos punto final a Cuba Noticias. Gracias por elegirnos para actualizarse. Excelente jornada para todos.